Hola a todos y a todas. Este video es para explicar el concepto de la bodhicitta. Van a encontrar, por supuesto, muchísimos libros y otras explicaciones, enseñanzas, charlas en internet, así que vamos a tratar de hacer esto relativamente sencillo y simple de entender y después pueden profundizar leyendo otros textos o viendo algunas enseñanzas en internet, que hay muchas. Entonces, lo primero es decir que bodhicitta es un concepto que aparece mucho en la tradición budista, especialmente en la tradición que se conoce como el gran vehículo o Mahayana. Luego, decir que bodhicitta es una palabra sánscrita, que viene del sánscrito, que en realidad son dos palabras que están unidas. Entonces, bodhi, que viene de la raíz que significa despertar y que a veces se traduce también como iluminación, que es la misma raíz de la cual viene la palabra del Buda, como aquel que ha despertado. Y luego chitta, que a veces se utiliza para referirse al corazón y también a la mente. Entonces, por esta razón, que encontramos traducciones de bodhicitta como altruismo, mente altruista, mente del despertar, mente de la iluminación, actitud iluminada, actitud del despertar. Entonces se traduce de distintas formas. Y a veces también se traduce bodhicitta como amor y compasión. Entonces, este concepto, ¿cierto? De la bodhicitta, que es esencial dentro de esta tradición que se llama el gran vehículo o Mahayana en la tradición budista, cada vez que nosotros lo escuchemos, lo que tiene que venirse a nuestra mente es amor y compasión y sabiduría. Decimos que la bodhicitta es amor y compasión más sabiduría inseparables, unidas de forma inseparables. Amor y compasión unidas de forma inseparable con la sabiduría. Y decimos que esta sabiduría no es cualquier sabiduría, sino que es la sabiduría que realiza la vacuidad. Eso es básicamente la bodhicitta. Ahora, esto tiene diferentes aspectos, diferentes niveles, tiene distintas formas de cómo se practica, cómo se cultiva. Existen innumerables textos, como les decía, de enseñanza y explicaciones al respecto. Pero nosotros vamos a tratar de mantenerlo de manera sencilla, de manera simple y que sea eh, más entendible de poder llevar a la práctica. ¿Ok? Entonces, bodhicitta, palabra del sánscrito que significa amor y compasión y sabiduría inseparables, y es un concepto esencial dentro del gran vehículo o Mahayana en la tradición budista. Luego tenemos que la raíz o la base de cómo se cultiva la bodhicitta, que además es la base para el camino de la práctica budista, para la práctica de meditación. Y si uno lo piensa bien y uno lo analiza adecuadamente, uno se da cuenta de que estos aspectos también sirven para cualquier persona que desee dedicarse, ¿cierto?, al cultivo de su desarrollo personal, a su crecimiento personal, a una práctica espiritual o incluso a su autoconocimiento. Entonces, dentro de la tradición budista siempre partimos o solemos partir por la base, que son los cuatro pensamientos, que es la preciosa existencia, la impermanencia, la causa y efecto, y los defectos de samsara. A veces esto se traduce de otra forma, pero estos son básicamente. No vamos a entrar a explicar aquí cuáles son, pero es importante que los tengamos en cuenta. ¿Para qué sirven estos cuatro pensamientos o a veces cuatro recordatorios? Estos sirven para poder generar la convicción, la determinación de orientar nuestra vida en un camino que nos lleve a cultivar patrones, hábitos, acciones de cuerpo, voz y mente que sean de beneficio para nosotros y para los demás. Por eso muchas veces estos cuatro pensamientos le llaman los cuatro pensamientos que transforman la mente o que llevan la mente o que la dirigen hacia el Dharma, hacia la práctica del Dharma, entendiendo Dharma aquí como esta práctica de observar nuestra propia mente, transformar nuestra propia mente, nuestra forma de percibir el mundo, nuestra forma de actuar. Luego tenemos los cuatro inconmensurables.
Entonces, lo siguiente en lo que vendría a ser la base para la práctica son los llamados cuatro inconmensurables o cuatro actitudes ilimitadas, entendiendo por inconmensurable o ilimitado porque son estados, son cualidades, son actitudes que pueden cultivarse de manera precisamente ilimitada, de manera que no existe un límite para poder cultivar el amor, la compasión, la alegría o la ecuanimidad. Por otra parte, también cuando nos referimos a los incontables seres hacia los cuales nosotros dirigimos estas cualidades, estos estados, estas actitudes, también decimos que son innumerables, que son inconmensurables. Entonces, estos cuatro inconmensurables, estos cuatro estados o cualidades que en un momento puede ser que nos tome un poco de esfuerzo, ¿cierto? O incluso podemos sentirlo un poco forzado cuando tratamos de cultivarlo o generarlo. La idea es que a través de la práctica podemos ir reconociendo que estos estados están ya presentes en nosotros. Es decir, que son cuatro aspectos, cuatro cualidades que ya están en nosotros, que son parte de nosotros. O sea, la práctica consiste en reconocer esto, descubrir esto y poder permitir que aquellos obstáculos, o sea, despejar los obstáculos que impiden que estas cuatro cualidades, estos cuatro estados se manifiesten, para llegar a un punto en el cual esto pueda comenzar a fluir de manera natural y espontánea. Entonces, cuando hablamos de bodhicitta, traemos a la mente amor y compasión y sabiduría, traemos a la mente estos cuatro pensamientos, cuatro recordatorios, traemos a la mente estos cuatro inconmensurables, amor, compasión, alegría y ecuanimidad, y esto se traduce de muchas formas. Una de ellas es lo que vemos en este momento en pantalla, que son estos niños que están ayudándose de un bolso para poder rescatar a este perro que se había caído, ¿cierto?, al agua. Entonces, cuando pensamos en bodhicitta, que tiene muchos aspectos, pero básicamente hay un aspecto interno que se refiere a una actitud, una mentalidad, un estado interno que es una mente abierta, una mente receptiva, una, una mente, una intención, una predisposición a querer ayudar y beneficiar a uno mismo y a los demás, querer aliviar el sufrimiento. Es una actitud también que no tiene miedo a estar con el dolor de uno y el dolor de los demás. Y con la actitud de trabajar incansablemente para el bienestar de uno y de los demás. Y eso en la práctica se traduce en acciones o puede traducirse en acciones muy concretas a través del cuerpo, ¿cierto? O a través de la voz o a través de nuestros pensamientos. A través de la acción, por ejemplo, en el caso de estos niños que están ayudando de una manera muy concreta a este animal que acaba de caerse, que está en problemas. Entonces, la bodhicitta, si bien podemos cultivarla como un estado interno, también tiene un aspecto donde esto se expresa y se manifiesta a través de nuestras propias acciones, que puede ser a través de una palabra, puede ser dedicar el tiempo a otra persona, puede ser incluso si nosotros sabemos algún oficio, poder, por ejemplo, arreglar el auto de otra persona, arreglar el computador de otra persona, ayudar a alguien a hacer un trámite, incluso ese tipo de cosas son expresiones de la bodhicitta. En este caso de cuarentena que estamos viviendo ahora, el hecho de usar mascarilla, el hecho de cuidarnos, de tomar las medidas de precaución, de seguir los protocolos, es también una expresión de la bodhicitta, de cómo al cuidar de nosotros cuidamos de otros también. Entonces ya vemos aquí que hay una dimensión interna y hay una dimensión en cómo esta bodhicitta se expresa. Entonces a continuación vamos a ver un diagrama, un esquema que reúne los diferentes elementos y los diferentes aspectos de la bodhicitta. En este esquema está resumido los diferentes aspectos y elementos de la bodhicitta, de las enseñanzas, de las explicaciones, de la práctica de la bodhicitta. Todo lo que está contenido en este esquema es un resumen de un texto que es muy importante y es muy conocido dentro de la tradición budista, especialmente dentro del budismo, como es practicado en el Tíbet, que fue escrito por un maestro llamado Patrul Rinpoche
y que se llama Palabras de mi Maestro Perfecto. Entonces, en este texto, o parte de este texto, Patrul Rinpoche nos habla acerca de la bodhicitta y de sus diferentes elementos. Entonces, como vemos aquí, hay muchas cosas que uno puede comenzar a hablar o desde donde uno podría profundizar o detalles respecto a lo que es la bodhicitta, pero siempre lo que tenemos que tratar es de volver a la esencia o lo medular, que es amor, compasión y sabiduría inseparables. Luego, ¿cómo cultivo esto? Y cómo lo llevo a la práctica, cómo lo integro en mi vida cotidiana. Eso es lo principal para no enredarse con mayores conceptos. Entonces, lo primero, el entrenamiento de la mente en las 4 cualidades ilimitadas. Entonces decimos, la bodhicitta es la raíz del gran vehículo o la raíz del Mahayana, que es esta tradición dentro del budismo. Y parte de esto es el entrenamiento de la mente en las 4 cualidades ilimitadas, que son los 4 inconmensurables. Esto es esencial, es básico, es fundamental. Sin cultivar estas 4 cualidades ilimitadas, no podemos decir que estamos cultivando la bodhicitta. Entonces, muy importante comenzar a familiarizarse con lo que es la práctica de estas 4 cualidades o 4 actitudes ilimitadas o 4 inconmensurables, ¿cierto? Muchas veces la ecuanimidad o la imparcialidad o igualdad, como a veces se le llama, se coloca al principio y a veces se coloca al principio y al final, entendiendo de que esta es la visión con la que tenemos que nosotros cultivar el amor, la compasión y la alegría, siempre hacia todos los seres sin excepción, sin discriminar, sin estar juzgando, sin hacer distinciones o diferencias.